Muy buenas, criaturillas matemáticas. Vamos a ver aquí en este vídeo un ejemplo de representación de parábola en su caso general, es decir, en el caso en el que ni A, ni B, ni C son cero, son los tres distintos de cero. En este caso tendríamos que seguir unos pasitos, no podemos hacerlo de cualquier manera. Os recuerdo que las parábolas incompletas, en las que o B o C o los dos eran cero, podíamos saltarnos los pasos y, bueno, seguir algunos trucos para hacerlo de manera más eficiente. En esta ocasión vamos a seguir estos 6 pasos, no siempre los 6, los dos últimos ahora vamos a ver que no siempre tenemos que seguirlo, y hacerlo de manera ordenada. Podemos utilizar un papel sucio. En cualquier caso, lo que normalmente nos va a hacer falta es papel milimetrado. Yo, por ejemplo, he impreso uno, he buscado en internet y lo he impreso. Como la cosa no está para ir a comprar a la calle papel milimetrado, pues lo busca por internet y se puede imprimir. Si este vídeo lo veis en otro momento, os digo que este vídeo se está grabando en abril de 2020, en mitad de la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia del coronavirus. Bueno, el caso es que nos tenemos que buscar la vida. Si no tenemos impresora, podemos hacerlo en papel cuadriculado o en folio, pero es algo más complicado. Se puede intentar. Bueno, el caso es que en nuestro papel milimetrado, en nuestra gráfica, vamos a hacer las cosas a limpio. Y aquí pondremos un resumen, solamente un resumen con la expresión algebraica de la gráfica, y en papel en sucio o en mi libreta por la parte de atrás o por la parte de atrás de la gráfica haremos las cuentas necesarias. Bien, primero vamos a recordar estos pasos cuáles eran. Algunos ya los conocemos, bueno, de hecho los conocemos todos. Lo que pasa es que en las parábolas incompletas se hacían en algunos unos pasos y en otros otros. El primer paso siempre va a ser preguntarse por el signo de A, no por el valor, por el signo, en principio por el signo. ¿Es positivo o es negativo? Recuerdo que si es positivo, la parábola tendrá la rama mirando hacia arriba. Si A es negativo, la parábola tendrá la rama mirando hacia abajo. El segundo paso va a ser calcular el eje. Primero el signo, pero también el valor. El eje se calculaba mediante la expresión menos b partido de 2a. El tercer paso será calcular el vértice. Os recuerdo que el eje, no lo he puesto aquí, no es necesario, porque lo he puesto aquí, el x del eje coincide con el x del vértice, porque el vértice está sobre el eje, con lo cual la x del vértice es esta misma, la que me salga aquí, menos b partido 2a, que es 7, porque aquí pongo un 7. ¿Y cuál será la y del eje? La y del eje será la imagen de ese punto, de ese número, perdón, que me ha salido aquí. Tendré que hacerlo en cada caso. El cuarto paso siempre va a ser calcular entre comillas, porque aquí no hay que calcular nada, el punto de corte con el eje OI. Siempre va a ser 0C. Eso se entiende muy bien. He dejado aquí un hueco para escribir la expresión algebraica general de una parábola, que es y es igual a ax cuadrado más bx más c. Me perdonáis un momento que me levante para ver si se está viendo bien en el vídeo. ¿Se está viendo perfectamente? Vale. Bueno, pues, como digo, claro, si nosotros hacemos que la x sea 0, ¿qué ocurre? Que solamente me queda c. Esto lo he repetido en los otros vídeos más de una vez. El punto de corte con el eje OI siempre es 0C. Hasta aquí siempre hay que hacerlo, siempre, queramos o no queramos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lo pongo entre corchete y entre paréntesis la S? Cortes o X. Porque primero, no siempre va a haber cortes, eso es lo primero. Y en segundo lugar, puede ser que solo haya un corte. Por eso lo pongo entre corchete primero, como diciendo X, no lo sé si hay un corte o dos. Y en segundo lugar, que no sé si hay más de un corte. Bueno, vamos a poner aquí por ejemplo, un ejemplo en el que solamente pongo la X, no voy a poner la Y. Claro, yo puedo tener una parábola como esta y uno dice, es que eso no tiene cortes con el eje OX. Sí tiene, porque yo tendría que extender la gráfica de esta manera, con lo cual sí me salen dos cortes. Las ramas siempre tengo que saber que continúan hacia el infinito. Entonces puede haber corte en este sentido, en este caso. Pero si tuviese mi gráfica así, mi parábola así, aquí ya no hay cortes, es cierto. ¿Veis? No hay cortes. Entonces aquí tenemos 2 y aquí tenemos 0. Pero puede ser que haya un solo corte, como es en este caso. Esto lo vamos a ver en otro vídeo, lo vamos a ver más a fondo en otro vídeo. Pero sí os digo una cosa, y es que vamos a poner, por ejemplo, este es el caso A, vamos a poner que este es el caso B y este es el caso C. ¿Qué ocurre en el caso A? Que tenemos dos cortes. Y eso cuando pasa, cuando el discriminante de la ecuación de segundo grado asociada a mi parábola es positivo. Es decir, yo voy a tener una ecuación de segundo grado como esta, asociada a mi parábola, que será cuando yo iguale y a 0. Si el discriminante de esta ecuación es positivo, voy a tener dos cortes. ¿Qué ocurre en el caso B? Como digo, esto es sucio. ¿Qué ocurre en el caso B? Pues que tenemos un corte. Todo esto es de teoría.
como tenemos un corte, el discriminante... ¿Por qué tenemos un corte? No es como, ¿por qué tenemos un corte? Porque el discriminante es 0. Es decir, os recuerdo que la ecuación de segundo grado, su fórmula era más o menos la raíz cuadrada del discriminante. Si yo subo y resto 0, lo mismo da, con lo cual la solución es la misma. Y en el caso C, tenemos 0 cortes. ¿Vale? 0 cortes. ¿Cuánto es el discriminante? Pues es negativo. No podemos hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Al menos no tiene solución real, ¿vale? Tiene solución, pero es imaginaria. Entonces, esto es sucio. Siempre os he dicho lo mismo. Siempre papelitos por aquí para poder hacer cuentas. Y luego nuestro cuaderno para hacer las cosas en condiciones. Entonces, cortes con OX puede ser que haya, puede ser que no haya. Y después he puesto aquí puntos de interrogación, porque algunas veces las parábolas son complejas de representar, me va a hacer falta algún punto. Por ejemplo, en este caso, si yo calculo el eje, calculo este punto, pues aquí me va a tener que hacer falta alguno más, como veis. Incluso en este, si calculo este punto y el eje, me va a hacer falta alguno más. Pero en el de abajo no hace falta. En el de abajo ya tengo los 2 puntos de corte. Especialmente me va a hacer falta calcular algún punto cuando no tengamos cortes con los ejes, con el eje OX. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a coger una parábola general que va a ser esta. Vamos a poner ejemplo 4 porque estábamos haciendo una lista de ejemplos. Habíamos hecho 3 ya. Ejemplo 4. Y el ejemplo 4 va a ser I igual a 2x cuadrado menos 6x más 4. Bien, esa es mi parábola. Bueno, tenemos que observar primero los valores de A, B y C para hacer un estudio cualitativo. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, os doy incluso unos segundos. Tenemos que escribir cuáles son los signos de cada uno de esos 3 valores. Bueno, pues, como vamos a hacer un estudio cualitativo y va a ser largo, no como otras veces que cabía aquí, lo voy a hacer desde aquí arriba. Voy a utilizar prácticamente toda la hoja o incluso toda la hoja. Mirad, yo tengo que poner los valores de A, B y C. Y son A es positivo, ¿verdad? B es negativo y C es positivo. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando de cada una de las cositas? De A positivo podemos sacar ya una conclusión, y es que mi parábola va a ir mirando hacia arriba, ¿vale? Ya tenemos algo. ¿Qué sacamos con B negativo? Bueno, como voy a tener que representarla de manera cuantitativa después, ahora mismo vamos a hacerlo primero cualitativamente. No os lo he dicho, pero lo habréis visto aquí, ¿vale? Que lo he dicho, no lo he dicho, pero lo habréis visto en rojo. Primero hay que hacerlo cualitativamente. Bueno, como lo vamos a hacer primero cualitativamente y luego cuantitativamente, vamos a calcular el eje. Vamos a calcular el eje porque sabiendo los signos de A y B, yo ya puedo saber dónde está el eje. Si está a la izquierda o a la derecha. Entonces, me voy a ir a un papel en sucio. Un papel en sucio, como siempre, hacemos cuentas. Y yo digo, venga, A ¿cuánto es? A es 2. B ¿cuánto es? B es menos 6, ¿verdad? Pues entonces, ¿cuánto es el X del eje? El X del eje, como es menos B partido de 2A, será menos 6, porque B es menos 6, partido de 2 veces 2. Es decir, X del eje es igual a este menos por este menos es 6, partido de 4, que simplificando me va a salir 3 medios. Es decir, el X del eje es positivo, es mayor que 0. Yo lo podría haber hecho solamente estudiando signos, que ya lo habíamos hecho. Entonces, yo puedo decir que A es positivo y que B es negativo. De tal manera que X del eje, como es menos B partido de 2A, me da igual el número para estudiar el signo. Aquí podría haber llegado sin utilizar número, pongo primero el menos inicial y en el B que pongo un menos, porque el B es negativo, y en el 2A que pongo un más. Entonces esto sería menos entre más es menos, menos por menos, más. Efectivamente, una vez más comprobamos que el X del eje es positivo. Con lo cual, en mi hojita, aquí a limpio, el estudio cualitativo no estaría mal que lo pusierais en las actividades. Por eso lo estoy poniendo en esta hoja. Pues digo, en esta hojita a limpio, yo con estas dos cosas, como conclusión, con A y B, saco como conclusión que X del eje es positivo. Es decir, que yo no sé todavía exactamente cómo es mi parábola, pero ya sé dos cosas. Ya sé que va hacia arriba y que su eje está en esta parte. Exactamente dónde está, ni idea. Pero sé que está en la parte de la derecha, ¿verdad? Bueno, aquí hay muchas opciones ahora. Porque si la parábola va para arriba, la parábola podría, por ejemplo, cortar aquí, o podría cortar aquí, o podría cortar en 2 puntos, o incluso podría cortar aquí, aquí y aquí, o solamente aquí y en el eje X no cortar. O sea que hay muchas posibilidades,
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Fijarnos en C. Y yo veo que C es positivo. Y sé qué es lo que me da a mí. Os recuerdo que C me da a mí el punto de corte con el eje Y. Como me están diciendo que C es positivo, yo ya tengo este corte. Estoy seguro, ¿verdad o no? Con lo cual casi lo tengo listo. Claro, el problema es que ahora, vamos a hacerlo con papel aparte para que lo entendáis. El problema es que ahora, yo ahí tengo varias posibilidades. Vamos a poner los dos hojas así. Ahí tengo varias posibilidades. ¿Por qué tengo varias posibilidades de poner en grande? Yo pongo aquí que esto es Y y esto es X. ¿Vale? ¿Cuáles son las varias posibilidades? Pues yo podría tener, por ejemplo, esta. Es decir, no corta con el eje X. O podría tener, por ejemplo, vamos a utilizar otro color. Podría tener, por ejemplo, esta. Corta en un punto. O podría tener, por ejemplo, esta. Ya es complicado pintarlo ahí, pero bueno. Cortan dos puntos, ¿lo veis? Entonces, ¿la clave está dónde? Pues lo he dicho antes. La clave está en el discriminante. Esa es una forma. Pero es que hay una segunda forma. El vértice. La clave también está en el vértice. Es decir, si nosotros nos fijamos en el vértice, aquí hay tres posibilidades. O la Y del vértice es positiva, o la Y del vértice es cero, o la Y del vértice es negativa. Es decir, nosotros podemos discriminar entre estas tres parábolas, discriminar el discriminante, mediante dos métodos. Mediante el discriminante y mediante el vértice. Y yo, de hecho, lo haré de las dos maneras, para que coincida todo. ¿Vale? Entonces, si yo ahora hago cuentas, que voy a hacer cuentas aparte, todas estas cuentas las voy a repetir para pasarlo a limpio después. Si yo hago cuentas y digo, venga, el vértice, vamos a calcular el vértice. Yo ya sé algo del vértice, yo sé esto. Lo he calculado antes. He calculado antes la X del eje que coincide con la X del vértice. Y lo voy a buscar, porque lo tenía por aquí. Antes calculé la X del eje y me salía 3 medios, ¿verdad o no? Es decir, la X del vértice y del eje coinciden. Esto lo he repetido muchas veces. Porque el vértice está sobre el eje. ¿Qué tendré que hacer ahora? La imagen de 3 medios. Sustituyéndolo aquí. Es decir, esto será igual a 2 por 3 medios al cuadrado menos 6 por 3 medios más 4. Es decir, he sustituido el 3 medios en la X para calcular la Y. Bien, pues simplemente hacemos cuenta. Si nosotros hacemos cuenta sería 2 por 3 medios al cuadrado sería 9 cuartos menos 6 por 3 partido de 2. No he hecho cuenta aquí porque voy a simplificar. Más 4. Igual a... Aquí lo mismo, aquí no hago cuenta porque voy a simplificar. Si simplifico el 2 con el 4, me queda 9 medios, ¿verdad? Menos, si simplifico el 6 con el 2, me va a quedar un 2 aquí, que por el 3 es 6, ¿verdad? O sea, 6 entre 2 es 3. No, perdón. Me va a quedar aquí un 3. 6 entre 2 es 3, que por 3 es 9. Más 4, ¿verdad? Bueno, pues ahora hago cuenta entre el 9 y el 4 y me queda 9 medios menos 5. 9 medios menos 5. Y si yo hago cuentas ahora, sería 2 por 5 es 10, 9 menos 10 es menos 1. Es decir, me queda menos 1 medio. Es decir, que la imagen de 3 medios, o dicho de otra manera, la Y del vértice es menos 1 medio. Esta cuenta la podéis revisar ahora, la he hecho muy lentito, porque luego la voy a hacer un poquito más rápido. Luego la voy a hacer con bastante más premura para que podamos representarlo. Bueno, pues si yo sé que esto es negativo, ¿dónde va a estar el vértice? En la parte X positiva, ¿verdad o no? Y en la Y negativa va a estar por aquí abajo. Es decir, de estas tres posibilidades que habíamos contemplado, como la Y es negativa, me va a salir esta. Es decir, me tienen que salir dos puntos de corte también. Vamos a pasarlo aquí a limpio. Es decir, ¿dónde va a estar el vértice? No sé exactamente dónde, pero sé que aquí abajo, ¿verdad? Con lo cual mi parábola ya la tengo esbozada de manera cualitativa y va a ser algo así. Al final no nos ha ocupado todos los folios. Con lo cual aquí vamos a hacer las cuentas que necesitamos. Es decir, yo tengo ya, del tirón voy a tener, cuando calcule voy a tener el vértice, voy a tener este punto, ¿verdad o no? Y sé que va para arriba. ¿Qué tengo que calcular ahora? Estos dos puntos. Y ya tendré mi parábola por completo pre-representada. ¿Qué significa? Preparada para poder ser representada. Me perdonáis, pero me estoy tomando un té. Bueno, pues seguimos.
Ya aquí termina, digamos, la representación cualitativa. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es escribir aquí todos estos pasos. No voy a poner paso 1, paso 2, eso no. El 1 no hace falta, ya lo hemos estudiado. Pero sí voy a escribir las cuentas de antes para el X del eje, para el vértice, el corte con OI y los cortes con OX, ¿vale? Y eso lo voy a dejar preparadito para llevármelo a mi papel milimetrado, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Voy a repetir, en realidad voy a repetir, ¿eh? Es decir, lo primero que es A, ya lo tenemos. Lo segundo, yo tendría que hacer las cuentas con el X del eje y lo hacemos ya limpita. Si me perdonad, voy a ver lo que he hecho para pasarlo, para no liarme. Es decir, X del eje, que es lo que menos B partido de 2A. Es decir, menos, y donde pongo una B, que pongo menos 6. Menos 6 partido de 2 veces A. ¿Y quién es? 2 veces 2. Y voy a hacer las cuentas de cabeza. Menos por menos más se va. El 6 se simplifica con un 2 que me queda 3. 3 medios, que es lo que me salía antes. Es decir, X del eje es 3 medios. Ya tenemos una cosa. Después, el vértice será 3 medios, ¿no? Y aquí tendremos que poner lo que me salga de hacer la imagen de 3 medios. Es decir, lo que he hecho antes, que sería la Y del vértice es igual a la imagen de 3 medios. ¿Y eso qué sería? 2 por 3 medios al cuadrado menos 6 por 3 medios más 4. Esa cuenta la acabo de hacer aquí, ¿vale? La acabo de hacer aquí, pero la hago otra vez. Sería 3 medios al cuadrado, que sería 9 cuartos, que se simplifica con este 2, y aquí me quedaría 9 medios. 9 medios, ¿veis? Es un 2, se simplifica con un 2, me queda 9 medios. Aquí este 6 se simplifica con el 2, me queda 3. 3 por 3, 9. ¿Veis que no hace falta hacerlo con tantos pasos? Más 4. Y ahora, menos 9 más 4 es menos 5, con lo cual sería 9 medios menos 5, y al final me queda menos 1 medio. Es decir, el vértice me ha salido menos 1 medio. Tenemos ya, voy a ir señalando con un lápiz lo que me va a hacer falta, lo importante. Ya tenemos la X del eje, ya tenemos el vértice, ¿vale? ¿Qué me falta en mi hojita, en mis pasos, ¿no? Tenemos la X del eje, el vértice, el corte con OI. El corte con OI, que se corresponde a eso de aquí, a la C, ¿no? ¿Verdad? Eso es la C. Pues lo hago. El corte con OI, vamos, no hay que hacer nada. Simplemente podemos poner, si queréis, corte OI. Y sería 0, cuando la X es 0, que me sale la Y, 4. Pongo un 0 aquí y me sale un 4. Y por último, eso lo pongo también así. Y por último me va a venir bien los cortes con OX, porque vamos a tener 2. Entonces los cortes con OX corresponden a Y igual a 0. ¿Vale? Corresponden a Y igual a 0, pues yo hago Y igual a 0. Es decir, igualo eso a 0 y digo 2x cuadrado menos 6x más 4 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que yo tendría que resolver. Me iría aparte a resolverla. No hace falta que la hagáis aquí, porque es que es una cosa que ya sabéis de temas anteriores o de cursos anteriores si estáis viendo este vídeo, los alumnos de cuarto y las alumnas de cuarto. Este vídeo es para tercero y cuarto de eso. Yo lo que hago es que escribo, voy a resolverla, aparte, mi ecuación de segundo grado, que es esta de aquí. Y lo primero que voy a hacer es simplificar, porque como todo es divisible por 2, simplifico y me queda una ecuación de segundo grado equivalente, que significa que tiene la misma solución. Con lo cual, yo escribo x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Y resuelvo. x1, 2 es igual a menos b, es decir, menos 3, más menos b al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es 2. Todo esto dividido de 2 veces a. Igual a que se rompe el paréntesis con lo cual menos por menos es más, y me sale un 3, más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9, menos, aquí algo falla, ¿verdad o no? ¿Por qué sé que falla algo? Ah, no falla nada, está bien. Está bien. Menos 3 al cuadrado es 9, y ahora había visto aquí un 12. Por eso pensaba que fallaba algo. Decía 9 menos 12 no puede ser. ¿Y por qué? Voy a hacer un inciso. ¿Por qué he pensado que fallaba algo? Porque si salía esto negativo, el discriminante negativo, significa que no cortaba en 2 puntos. Y yo ya automáticamente tengo que encender todas las alarmas y decir, cuidado, que me tienen que salir 2 puntos. Que lo de dentro, que el discriminante, por narices el discriminante, ¿cómo tiene que salir? Positivo. ¿Os acordáis antes que os dije, hay 2 métodos para saber cuál de las 3 hay?
el método del vértice ya lo tengo. Y ahora tiene que coincidir con el método del discriminante. ¿Lo veis, no? Por eso me he quedado parado diciendo, cuidado, que aquí tiene que salir positivo. Bueno, entonces sería, voy a repetir, menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 1 por 2 es menos 8, ¿verdad? Partido de 2. Con lo que sería 3 más menos raíz de 1 partido de 2. Y aquí automáticamente voy a poner las dos soluciones, que sería raíz de 1 es 1, entonces sería 3 más 1 es 4, entre 2 es 2, y 3 menos 1 es 2, entre 2 es 1. Es decir, me salen dos soluciones. Y las voy a poner de tirón porque tampoco voy a perder mucho tiempo más en esto, no voy a pasar esto aquí a limpio. Esto no forma parte, digamos, de mi ejercicio de parábola, es una cuenta auxiliar. Y hay que diferenciar una cuenta auxiliar de la que no es auxiliar. Me salen dos soluciones. Una es 1 y la otra es 2, ¿vale? Entonces yo voy a tener dos puntos de corte. El 1, 0, y el 2, 0. Y esto es la otra cosa importante que necesitamos. Bien. Pues ya está todo. Ya está todo porque ya tenemos todo lo importante y necesario. Como veis, esperarse que pase la página, como os he dicho antes. Todo lo importante y necesario para poder representar la gráfica. ¿Nos hace falta algún punto? Sí, quizás podríamos representar uno que fuera, ¿lo veis? Que fuese simétrico con respecto al eje del punto este de aquí, del 0C. Pero eso lo vamos a hacer cuando tengamos la gráfica por delante. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a coger aquí mi gráfica, bueno, perdón, voy a hacer un resumen primero. Voy a hacer un resumen con lo importante. Voy a poner, por ejemplo, una hojita. Aquí, un post-it. Y el resumen es que yo tengo que acordarme que la A es positiva, va para arriba. Me tengo que acordar que la X del eje es 3 medios. Estoy copiando de aquí. Me tengo que acordar que el vértice es 3 medios menos 1 medio. Me tengo que acordar que tengo el punto 0, 4, que es el corte con OI, y los puntos 1, 0 y 2, 0. 1, 0 y 2, 0. Con esto es suficiente para ver la gráfica, para representarla. Con esto y teniendo en mente, por supuesto, la gráfica cualitativa. Eso por supuesto, ¿no? Que es algo así, ¿no? Algo así, más o menos. Todo está en sucio, como digo, y este es el eje. Teniendo en mente esto, yo ya puedo representar. Se ha ensuciado un poquillo, pero como digo, esto es un papelito y ya está. No hay ningún problema. A mí, ¿cómo me gusta hacer esto? Yo digo como me gusta a mí. Cada uno lo hace como quiera. Me gusta copiar todo esto a limpio ahí, que se vea. Es decir, yo lo que hago es que todo esto, este resumen, me lo copio en una esquinita y aquí pongo la expresión algebraica. Es decir, yo pondría aquí como resumen esto mismo, lo voy a copiar de nuevo. Se ha manchado todo esto de negro, vaya por Dios, que es lo último que quería. Digo, A es positivo, ¿vale? X del eje es 3 medios. El vértice es 3 medios menos 1 medio. Ese menos que no se ve bien. Tenemos el punto 0,4, que es el corte con el eje OI, y los puntos 1, 0 y 2, 0, que son los cortes con el eje OX. Y esto yo lo pongo en un cuadradito. Es verdad que tal como yo he impreso esto, la impresión que he encontrado aquí, el fondo hace que no se ve bien los numeritos. Por eso lo estaba poniendo en una hojita, que quede claro. Voy a poner la hojita por aquí, si en un momento dado no se ve. No la estáis viendo ustedes, la tengo yo delante, pero la voy a ir consultando. Aquí voy a poner la expresión algebraica, es decir, voy a coger un rotulador y lo voy a poner en grande que se vea. Y la expresión algebraica era y es igual a ax cuadrado, 2x cuadrado, perdón, estaba diciendo la algebra, 2x cuadrado menos 6x más 4. Vamos a hacerlo bonito y limpio. Bien, pues vamos al lío. ¿Y cómo voy al lío? Mirando primero cómo de grande tiene que ser cada una de las partes de la gráfica. Es decir, yo tengo que llegar como máximo aquí hasta C. ¿C quién es? C 4. Tengo que llegar aquí hasta 4. ¿Lo veis? Aquí hay que llegar hasta 4. Y ahora, abajo hasta dónde hay que llegar. Abajo hay que llegar hasta menos 1 medio. Es decir, aquí hay que llegar hasta menos 1 medio. Bien. Eso de alto. ¿Y de ancho cómo? De ancho hay que llegar hasta 2 por un lado. Es decir, de aquí a aquí hay que llegar hasta 2. Y por el otro lado no hay que llegar demasiado, porque el otro lado simplemente se alarga por esta parte. Entonces, coger un solo cuadradito para la unidad va a hacer que me quede la cosa regular. Yo he buscado una goma porque voy a pintar una cosa y luego voy a borrarla. Si yo pusiese que
un cuadrado sea la unidad, vamos a ver que esto sea en el centro más o menos, porque voy a ponerlo por abajo, pues por lo menos, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo pusiese que un cuadrado es la unidad, mi parábola me saldría así. Y me estoy perdiendo, vamos, un montón de papel. Voy a intentar hacerlo con 4 cuadrados por unidad. Llegaremos aquí a... Yo creo que no va a caber, porque como son 4 unidades, si pongo 4 cuadrados por unidad necesito 16 cuadrados. Si yo empiezo aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cabría si yo hubiese utilizado toda la gráfica. Bueno, me lo puedo llevar un poquito más para abajo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Como la gráfica está desplazada un poquito a la derecha, ¿no? Me voy a poner el eje Y por esta parte. A ver si así cabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo veo también justito. Lo veo justito porque se va a pisar con esto. Entonces, en vez de 4 vamos a utilizar 2. Vamos a suponer que cuando utilicemos 2 me queda demasiado espacio. Bueno, pues yo lo hago de nuevo. No pasa nada. O sea, yo me tendré que buscar otra hoja. Me he precipitado poniendo todo esto a boli. No pasa nada. Bueno, pues me voy a ir un poquito más para arriba y voy a poniendo 2 cuadrados por unidad. Aquí, por ejemplo. Voy a borrar el anterior. Si pongo 2 cuadrados por unidad y este es el 0, voy a poner primero los ejes. Mis ejes van a ser, ya elegí los ejes, a ver si va bien con estos. Si no va bien, tendré que borrarlo. Quiero que tengáis este hábito de que las gráficas no salen a la primera. Y muchas veces nos desesperamos porque no me sale. Claro, porque tienes que hacerlo más veces. Las cosas no salen a la primera. Entonces, yo pondré, venga, vamos al grano. El eje es 3 medios. El eje 3 medios, ¿qué significa? Está entre 1 y 2, evidentemente. 3 medios es 1,5, ¿no? 3 medios es 1,5. He dicho que una unidad va a ser, esto va a ser una unidad. 2 cuadraditos. Con lo cual, 2 unidades son los de aquí. No me gusta cómo va a quedar, ¿eh? Yo lo digo ya, no me gusta nada. Estoy haciendo flojito porque no me gusta. El eje, ¿dónde estaría? En 3 medios, aquí. Ahí estaría el eje, ¿lo veis? Ahí estaría el eje. Yo supongo que ya estáis dando cuenta porque no me gusta. Porque es que va a quedar muy chiquitita. Y vamos a tener mucha gráfica por ahí suelta. Con lo cual ahora lo voy a borrar todo. Lo voy a hacer y luego lo hago utilizando en vez de 2 cuadrados, 4. Y vais a ver que queda mucho más bonita. Bueno, este es el eje. El vértice. Lo siguiente es el vértice. El vértice tiene X 3 medios. Pero ¿cuánto sería la Y? Menos 1 medio. Menos 1 medio, ¿qué es? Menos 0,5. Que como esto es una unidad, como 2 cuadraditos una unidad, menos 0,5 es ahí. ¿Ves qué chiquitito queda todo? Ese sería el vértice. Como digo, estoy haciendo flojito. Creo que se ve, ¿no? Sí se ve. Que no lo estaba mirando en la cámara. Queda todo muy chiquitito, muy reducido ahí. ¿Dónde estaría el corte con el eje OI? Sería 0,4, es decir, 1, 2, 3 y 4. No queda tan mal, no queda tan mal. Una vez que hacemos este punto ya, no queda tan mal. Y los puntos de corte con el eje X son estos dos. Vamos a hacerlo primero así, a ver si al final me arrepiento y no lo borro. Claro, este de aquí es el eje. Este de aquí es el eje, ¿no? Voy a ponerlo que se vea claro. Este de aquí es el eje, con lo cual mi parábola tiene que ser simétrica con respecto al eje. Yo os dije antes que podríamos poner un punto extra, que sería un punto que es simétrico respecto al eje, al punto 0C. Es decir, si yo tengo este punto aquí, aquí habrá otro punto. ¿Dónde? Pues yo cuento cuadraditos 1, 2, 3 hasta el eje, pues desde el eje 1, 2, 3, ahí. Es decir, desde el eje 1, 2, 3. Ahí tengo otro punto que es el simétrico. Y yo creo que sí puede quedar bien. ¿Veis cómo al principio dudaba y luego me he dado cuenta de que sí puede? Lo voy haciendo, como en otras ocasiones, poquito a poco primero. Claro, uno dice, bueno, ¿y puedo dar valores por aquí en medio? Sí, podéis también dar otro valor si queréis que os salga bien. Por ejemplo, aquí el 1 ya lo tenemos. Cuando la X es 1, la Y es 0. Y el 0 me sale 4. ¿Podríamos dar menos 1? Pues el menos 1 puede ser que nos salga bien, que salga por aquí. Vamos a hacer la prueba. Hacemos la prueba. Si yo digo f de menos 1, sería 2 por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1 más 4. Es decir, menos 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2. Y ahora menos por menos es más 6 y más 4. 6 más 4 es 10, más 2, 12. Me sale 12, o sea, me sale el punto. Menos 1, 12. ¿Este me cabe en la gráfica? Si me cabe, lo hacemos bien. Es decir, sería 1, 2, 3, 4, que va. 5, 6, 7, 8, se va. ¿Lo ves que se va, no? Con lo cual, no hace falta dar más valores porque se nos va a ir. Si nosotros hubiésemos esto bajado un poquito, hubiésemos cogido un solo cuadrado, sí podríamos dar más valores. Lo importante es que ocupemos toda la gráfica, ¿vale? Bueno, pues entonces, como no puedo dar más valores, sigo esbozándola
y digo, venga, me tengo que conformar con los que tengo. Y lo voy a hacer como pueda, lo mejor posible. Como pueda. ¿Ves que lo estoy haciendo muy, muy flojito, verdad? Es que si no lo hago muy flojito, la fastidio. Hasta que yo no termine de esbozarlo, que quede más o menos bien, yo creo que está bien. Entonces vamos a ir poniendo soluciones, vamos a ir poniendo todo lo que hemos calculado. Vamos a ver, hemos calculado el vértice, que es este de aquí, que es v igual a 3 medios menos 1 medio. Bien, ya lo estoy poniendo fuerte, ¿eh? Este punto de corte, que es el 2, 0. Ese punto de corte, que es el 1, 0. Ese punto de corte, que es el 0, 4. Este si queréis lo ponéis o no lo ponéis. Este os ha ayudado, simplemente os ha ayudado. Bueno, era ahí, ¿no? Simplemente os ha ayudado. Queda un poquito regular al final. Entonces, lo podéis poner o no ponerlo. A mí me da igual lo que hagáis. Si queréis ponerlo, voy a poner. ¿Cuál sería? Pues, si os dais cuenta, sería cuando la X es todo 3, ¿no? Cuando la X es 3, ¿cuánto es la Y? Pues necesariamente tiene que ser 4 porque está a la misma altura, ¿no? En la misma imagen. Bueno, pues yo creo que ya está. Hacemos aquí así. Y ahora pinto la gráfica un poquito, la parábola un poquito más fuerte. Esto cuando sale, os lo digo, y no es broma, ¿eh? De verdad que no es broma. Esto cuando sale, gusta. Y mucho. Es imposible que no nos guste hacer las parábolas si nos sale. Porque es una especie de crucigrama. Es una especie de pasatiempo. No hay nada más bonito que pasar tiempo haciendo parábolas. Maravilloso. Es imposible que nos guste. De hecho, crea esta adición. Bueno, pues voy a ver si se está viendo todo bien, ¿no? ¿Vale? Esto es una parábola completa, hecha paso a paso, en la que al final, ¿qué tiene que aparecer? Pues lo voy a repetir, para que quede muy claro. ¿Qué es lo que tiene que aparecer en mi parábola? Aquí, perdón, que no encontraba hojita. ¿Qué es lo que tiene que aparecer? Tiene que aparecer, esto no hace falta que aparezca porque se ve claramente. El eje, aparece el eje, ¡uy! Que no lo he puesto. X del eje, ¿veis cómo me faltaba algo? Es igual a 3 medios, lo estoy revisando. Está aquí también. X del eje 3 medios. Tiene que aparecer, que quede claramente expresado que tú sabes que hay un eje de simetría. Luego, ¿qué más tiene que aparecer? El vértice. ¿Lo tenemos? El vértice, aquí está. ¿Vale? Está muy feo, lo voy a pintar un poquito mejor. El vértice. ¿Vale? 3 medios. Menos 1 medio. ¿Qué más tiene que aparecer? El punto de corte con el eje OI. Está ahí, ¿verdad? También tiene que aparecer. ¿Y qué más tiene que aparecer? Los puntos de corte con el eje X. Mira, voy a poner los ejes un poquito más fuertes porque no se ven bien. Y yo quiero que quede bonita. Porque quiero que clasifiquéis claramente los tipos de trazo, que clasifiquéis claramente cuando hago las cosas a limpio, cuando las puedo hacer un poquillo más guarro. Entonces, aquí esto no es que sea el ideal de limpieza, pero por lo menos está más limpio que esta guarrería que tenemos aquí. Estos siempre son papeles en sucio que yo utilizo de manera auxiliar. Pero luego, en mi hojita del examen o en la hojita de las actividades, lo que sea, tiene que estar la cosa más limpia. ¿Veis? No me conformo, yo creo que sea todavía más limpio. Bueno, pues nada, lo tenéis todos aquí. Si tenéis alguna duda, me pegáis un toque, me preguntáis y estaré encantado de contestar. Hasta pronto a todos y a todas.